Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal, vuestro rinconcito favorito para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, el chismorreo y sobre todo, el amor. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un bombazo, de un salseo que ha sacudido las calles de Miluk y que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Hablo de Demet Özdemir y Can Yaman. Rense que vienen curvas. Hace unas semanas, la ciudad de la moda se convirtió superíndice 3 en el escenario de un encuentro que prometo a ser de lo mundo ese glamuroso, pero que terminó superíndice 3 bueno, digamos que no exactamente como todos imaginó vamos. Los nombres de Demet y Can, dos de las estrellas turcas Moon S aclamadas a nivel internacional, volvieron a sonar con fuerza, pero esta vez no por un nuevo proyecto juntos, sino por un presunto enfrentamiento que ha dejado a todos boquiabiertos. Pero antes de entrar en materia y desgranar todos los detalles de este culebro superíndice 3N, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentir US. AQ encontrar US las noticias Moon S frescas, los rumores Moon S jugosos y por supuesto, los análisis Moon S profundos de tus series y actores favoritos. Dale al botón superíndice 3N rojo y activa la campanita para no perderte nada. Y si ya eres de la familia, bienvenido de nuevo. Me encanta teneros por AQ. Ahora vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que inevitablemente van unidos en la mente de muchos fans, gracias al enorme ucondiéresis copyright sito de la serie Erkenci Kuay. Una serie que catapultó superíndice 3 a ambos a la fama mundial y que, durante su emisión superíndice 3N, alimentó superíndice 3 las esperanzas de muchos de que su química en pantalla se trasladara a la vida real. ¡Ay, el amor! Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la realidad fue otra. Aunque durante un tiempo se les vinculó superíndice 3 sentimentalmente, nunca llegaron a confirmar una relación superíndice 3N. Y con el paso del tiempo cada uno siguió superíndice 3 su camino, cosechando con diéresis copyright sitos por separado y también copyright N encontrando el amor en otros brazos. Demet, como todos sabemos, se casó superíndice 3 el aún más menos o pasado con el cantante Oguzhan Párrafo. Una boda por todo lo alto con una lista de invitados repleta de caras conocidas del mundo del espectáculo turco y que durante un tiempo pareció superíndice 3 ser el cuento de hadas perfecto. Sin embargo, y AQ viene otro giro inesperado en la trama. Hace apenas unos meses anunciaron su divorcio. Su copyright, un jarro de agua fría para muchos que crean en su amor. La noticia impactó superíndice 3 a la prensa rosa turca y por supuesto, a sus seguidores, quienes no se esperaban este desenlace. Se han convertido en una de las parejas Moon S queridas y admiradas del panorama, y su boda pareció a sellar un amor eterno. Pero como suele ocurrir, las apariencias engau más menos han, y tras los lujosos festejos y las imágenes idílicas en redes sociales, se escondían problemas que finalmente llevaron a la separación superíndice 3N. Las razones oficiales nunca fueron reveladas, pero se especuló superíndice 3 con diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y carreras profesionales. Lo cierto es que después copyright S de un tiempo intentando salvar la relación superíndice 3N, Demet y Oguzhan tomaron la difícil decisión superíndice 3N de seguir caminos separados, dejando a muchos corazones rotos en el camino. Y por su parte Can también copyright N ha tenido su propia historia de amor medio tica. Su relación superíndice 3N con la periodista italiana Diletta Leotta fue seguida de cerca por los medios de comunicación superíndice 3N de ambos países. Un noviazgo apasionado, lleno de fotos románticas y declaraciones de amor públicas, que incluso llegó superíndice 3 a hablarse de boda. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como uno espera y finalmente, la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. Este romance fue un torbellino desde el principio. Can y Diletta se conocieron en Roma y la atracción superíndice 3N fue instantánea. Los paparazzi no tardaron en captarles juntos, y pronto se convirtieron en la pareja del momento. Sus apariciones públicas eran siempre un espectáculo con besos apasionados y miradas cómplices que confirmaban su gran amor. Incluso se habló superíndice 3 de un compromiso matrimonial y de una boda de ensueño más menos o en Italia. Sin embargo, a medida que avanzaba la relación superíndice 3N, empezaron a surgir rumores de tensiones y desacuerdos. La presión superíndice 3N medio urtica,
las exigencias de sus respectivas carreras y las diferencias culturales pudieron haber contribuido al desgaste de la pareja. Finalmente, tras varios meses de idas y venidas, Khan y Diletta decidieron poner fin a su noviazgo, dejando a todos sorprendidos y con la Superíndice 3 nita de QU Copyright agua pasado realmente entre ellos. Asuke. Con estos antecedentes, llegamos a Milu N. Tanto Demet como Khan se encontraban en la ciudad por motivos profesionales. Ella para asistir a un evento de una conocida marca de Cosmo Copyright Ticos, y U con diéresis Copyright L, por compromisos relacionados con sus proyectos en Italia. Hasta AQ, todo normal. 2 estrellas internacionales en la misma ciudad, nada fuera de lo común. Demet, convertida en una embajadora de belleza, deslumbraba en cada alfombra roja, con su estilo impecable y su sonrisa radiante. Su presencia en el evento de la marca de Cosmo Copyright Ticos era uno de los momentos más esperados de la noche, y los fotógrafos se agolpaban para capturar su imagen. Khan, por su parte, aprovechaba su creciente popularidad en Italia para consolidar su carrera como actor. Tras el U con diéresis Copyright sito de sus proyectos anteriores, se encontraba trabajando en nuevas series y películas que prometen ser un nuevo impulso para su trayectoria profesional. Pero, según cuentan las fuentes, y AQ es donde empieza el salseo de verdad, el encuentro entre ambos no fue precisamente un camino de rosas. Al parecer, Demet y Khan coincidieron en una fiesta privada organizada por una prestigiosa firma de moda. Y según los testigos, la tensión Superíndice 3N en el ambiente era palpable. Esta fiesta era uno de los eventos más exclusivos de la Semana de la Moda de Milu N, un lugar donde se reunían celebridades, diseu más menos adores, editores de moda y personalidades influyentes del mundo del espectáculo. La invitación Superíndice 3N era un privilegio, y la presencia de Demet y Khan confirmaba su estatus como 2 de las estrellas más importantes del momento. El ambiente era sofisticado y glamuroso, con música suave, champú, N y Canapu Copyright exquisitos. Sin embargo, tras la fachada de elegancia y cordialidad, se escondió una tensión Superíndice 3N que pocos pudieron ignorar. Ahora bien, ¿QU Copyright fue lo que realmente ocurrió Superíndice 3? AQ es donde las versiones difieren. Algunos aseguran que simplemente se ignoraron, que no se dirigieron la palabra en toda la noche. Otros, en cambio, afirman que hubo una discusión Superíndice 3N acalorada, con reproches y acusaciones cruzadas. Incluso hay quien habla de gritos y de un ambiente muy Superíndice 3 modo para los DMUS invitados. Los que aseguran que se ignoraron completamente hablan de un ambiente frío y distante. Demet, según estas fuentes, evitó Superíndice 3 activamente la mirada de Khan, y viceversa. Se movieron por la fiesta como si el otro no existiera, hablando con otros invitados y posando para las fotos, pero sin cruzar sus caminos en ningún momento. Esta versión Superíndice 3N sugiere que la relación Superíndice 3N entre ellos estuvo completamente rota y que no hay ninguna intención Superíndice 3N de reconciliación Superíndice 3N o de mantener una amistad. Por otro lado, los que afirman que hubo una discusión Superíndice 3N describen un encuentro tenso y emotivo. Según estos testigos, Demet y Khan se encontraron en un rinku Superíndice 3N apartado de la fiesta y comenzaron a hablar en voz baja. La conversación Superíndice 3N fue subiendo de tono hasta convertirse en una discusión Superíndice 3N acalorada, con gestos y expresiones que revelaban su enfado y frustración Superíndice 3N. Algunos incluso aseguran haber oído palabras fuertes y reproches del pasado, lo que sugiere que la relación Superíndice 3N entre ellos estuvo marcada por resentimientos y heridas sin cerrar. Y la versión Superíndice 3N Mund S. Dramuntica, la que habla de gritos y de un ambiente Superíndice 3 modo, describe una escena bochornosa y desagradable. Según estas fuentes, la discusión Superíndice 3N entre Demet y Khan llegó Superíndice 3 a tal punto que sus voces se alzaron y atrajeron la atención Superíndice 3N de los DMUS invitados. La tensión Superíndice 3N en el ambiente era palpable, y muchos se sintieron Superíndice 3 modos y avergonzados por la situación Superíndice 3N. Algunos intentaron mediar o calmar los U con diéresis nimos, pero sin U con diéresis Copyright cito. Finalmente la discusión Superíndice 3N terminó Superíndice 3 con Demet y Khan alejándose en direcciones opuestas, dejando un rastro de incomodidad y especulación Superíndice 3N. Obviamente no podemos confirmar al 100% ninguna de estas versiones. Lo que es cierto es que, desde que se publicaron las primeras noticias sobre este presunto enfrentamiento, las redes sociales han estallado.
Los fans de ambos actores se han dividido en bandos, defendiendo a uno u otro y alimentando a UNMU desde la Polu Copyright Mika. Almohadilla Team Demet y Almohadilla Team Khan se han convertido en los hashtags MUS populares del momento con mensajes de apoyo, críticas y acusaciones que inundan las plataformas digitales. Los fans MUS apasionados han rescatado viejas entrevistas y declaraciones para respaldar sus argumentos, mientras que otros han recurrido a insultos y descalificaciones para defender a sus ídolos. La situación superíndice 3N ha llegado a tal punto que algunos han pedido a Demet y Khan que se pronuncien al respecto y aclaren lo sucedido, con el fin de calmar los con ánimos y poner fin a la Polu Copyright Mika. Pero, ¿les podrán ser los motivos de esta tensión superíndice 3N? Aquí entramos en el terreno de las especulaciones. Algunos apuntan a viejas rencillas del pasado, a posibles celos profesionales o a malentendidos que nunca se resolvieron. Otros, en cambio, creen que la clave estuvo en sus relaciones sentimentales fallidas. Quizás el hecho de que ambos tu copyright solteros de nuevo ha reabierto viejas heridas o ha despertado sentimientos que crean superados. Las rencillas del pasado podrán estar relacionadas con la competencia profesional y la lucha por el protagonismo. Durante el rodaje de Erkenci Kwai, se rumoreaba que existía una cierta rivalidad entre Demet y Khan por ver Q Copyright N recibo a MUS atención superíndice 3N y Q Copyright N era considerado la estrella principal de la serie. Estos celos profesionales podrán haber generado tensiones y resentimientos que nunca se llegaron a superar. Los malentendidos sin resolver también Copyright N podrán haber contribuido a la mala relación superíndice 3N entre ellos. Quizás hubo comentarios o acciones que fueron malinterpretados y que generaron conflictos y desconfianza. Si estos malentendidos no se aclararon en su momento, podrán haber envenenado la relación superíndice 3N y haber creado una barrera difícil de superar. Y por supuesto, las relaciones sentimentales fallidas podrán ser un factor clave en esta historia. El hecho de que tanto Demet como Khan hayan terminado recientemente sus respectivas relaciones podrá haber reabierto viejas heridas y haber despertado sentimientos que creían superados. Quizás en el fondo siempre hubo algo MUS que amistad entre ellos, y el hecho de estar solteros de nuevo ha hecho que se replanteen sus sentimientos y sus posibilidades. También Copyright N hay quien piensa que todo esto es simplemente una estrategia de marketing, una forma de generar interu copyright ese medio tico y de volver a poner sus nombres en el candelero. Después copyright ese de todo, la prensa del corazu superíndice 3N siempre ha sido muy dada a exagerar las cosas y a crear historias donde no las hay. Esta teoría, aunque cínica, no puede ser descartada por completo. En el mundo del espectáculo, no es raro que las celebridades recurran a estrategias de marketing para mantenerse en el foco de atención superíndice 3N y generar interu copyright ese en sus proyectos. Un supuesto enfrentamiento entre dos estrellas como Demet y Khan podrá ser una forma efectiva de atraer la atención superíndice 3N de los medios y de los fans, y de generar expectación superíndice 3N ante futuros proyectos en los que puedan estar involucrados. Además, la prensa del corazu superíndice 3N siempre estuvo en busca de noticias y exclusivas, y no dudaron en exagerar o inventar historias con tal de vender MUS revistas o conseguir MUS clics. Por lo tanto, es posible que el supuesto enfrentamiento entre Demet y Khan haya sido magnificado por los medios con fines comerciales. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este supuesto enfrentamiento entre Demet y Khan ha dado mucho que hablar. Y como suele ocurrir en estos casos, la realidad probablemente se encuentre en un punto intermedio entre todas las versiones que circulan. La verdad podrá ser una combinación superíndice 3N de todos estos factores. Quizás hubo una discusión superíndice 3N, pero no tan acalorada como se ha contado. Quizás hay viejas rencillas y malentendidos sin resolver, pero también copyright N una cierta atracción superíndice 3N que nunca se ha concretado. Y quizás también copyright N hay algo de estrategia de marketing en todo esto, aunque no de forma tan explícita. Lo importante es no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, y esperar a que Demet y Khan se pronuncien al respecto, si es que deciden hacerlo. Lo que me parece importante destacar es que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, ambos son dos grandes profesionales que han demostrado su talento en numerosas ocasiones. Y que, como cualquier persona, tienen derecho a tener sus diferencias y a gestionar sus emociones como mejor les parezca. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos.
Su carisma y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Can Yaman, por su parte, ha conquistado al público internacional con su atractivo físico y su personalidad arrolladora. Su talento como actor y su dominio de varios idiomas le han abierto las puertas de la industria cinematográfica europea. Ambos han trabajado duro para llegar donde están y se merecen el respeto y el reconocimiento de sus fans y de la prensa. Además, creo que es fundamental que los fans seamos respetuosos con su vida privada y que no alimentemos rumores ni especulaciones que puedan dar más menos a su imagen. Al fin y al cabo son personas como nosotros con sus virtudes y sus defectos. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a tener una vida privada al margen de su trabajo. Alimentar rumores y especulaciones puede tener consecuencias negativas en su salud mental y emocional, y puede dar más menos a su imagen pública. Por lo tanto, es fundamental que los fans seamos respetuosos y comprensivos, y que evitemos difundir información superíndice 3N no confirmada o que pueda ser perjudicial para ellos. Y bueno, mi gente, hasta aquí el chismorreo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad del supuesto enfrentamiento entre Demet Özdemir y Can Yaman en Milugren. Como hemos visto, la historia tiene muchos matices y diferentes versiones, pero lo que es claro es que ha generado una gran expectación superíndice 3N medio tica. En resumen, repasemos un poco lo que hemos visto. Primero, la sorpresa del encuentro en Milugren. Segundo, las diferentes versiones sobre lo que ocurrió superíndice 3 realmente en la fiesta. Tercero, las posibles razones de la tensión superíndice 3N entre Demet y Can. Y por último, la importancia de respetar su vida privada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Creo copyright es que realmente hubo una pelea entre Demet y Can? ¿O pensáis que todo es un invento de la prensa? ¿El creo copyright ese que es el motivo de su tensión superíndice 3N? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado el video, no olvidéis copyright y darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habu copyright y hecho. Me ayudaréis un montón superíndice 3N. Asume animo y a seguir creando contenido interesante y entretenido para vosotros. Un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 video. Chao, chao.